¿Así se escucha bien o me tengo que acercar más? No, no se oye nada. ¿No? ¿Así? Bueno, buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo a Paloma y a Carlos por la construcción de este espacio para el pensamiento común, que creo, como le decía hace ratito Aureliano, es uno de los últimos resquicios de resistencia que hay dentro de las universidades. Hace 10 años entré a mi primera clase con Aureliano. Era el seminario sobre Walter Benjamin. Yo no conocía ni a Aureliano ni a Aureliano. Era una neófita filosófica, una inmigrante ilegal en antropología social. Ahí los conocí juntos y en esa mancuerna me sacudieron de manera radical. Ese semestre leímos Para una crítica de la violencia, texto que trastocó completamente mi manera de pensar la realidad, específicamente la realidad política que en aquel momento estaba profundamente marcada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tal vez le salieron mal las cosas a Aureliano porque en lugar de hacerme marxista me hice anarquista. o le salieron bien, quién sabe, ¿no? A partir de ahí comenzó mi tránsito por la filosofía con la guía y el acompañamiento de Aureliano, el profesor, como bien nos recordó ayer Daniel, que siempre le ha dicho Simón. Me da mucho gusto tener esta oportunidad para agradecerle este cercano acompañamiento en el proceso de escritura de la tesis, en las clases oficiales y en los seminarios desayunos en casa de Paloma, en donde, por capricho mío, dedicamos más de 6 meses a leer con lupa el prólogo epistemocrítico del origen del drama barroco alemán. Más allá de filosofía en estricto sentido, en estos años aprendimos sobre la construcción colectiva del trabajo, de las reflexiones y del conocimiento. Por eso me da mucho gusto estar aquí, compartir las siguientes cuartillas y contar con la presencia e interpelación de Aureliano. Y por eso creo que efectivamente no es un homenaje, ¿no? Porque estás aquí para decirnos, no, o sí, o tal vez es por otro lado. Bueno, las palabras que leeré son mías, pero han partido de estas reflexiones colectivas de los últimos 10 años. Estoy un poco nerviosa, pero espero que no se note. Solo me falta hacer una última advertencia, a propósito de la discusión acontecida ayer sobre la deserción de la filosofía. Hace 2 años que no escribo filosofía. Obviamente es un tema sensible. Porque al terminar el doctorado decidí desertar. Concuerdo con Evodio. Tampoco puedo ver, pero no es porque se me haya movido. Concuerdo con Evodio en la necesidad de las comillas, porque, aunque haya desertado de la filosofía académica, la reflexión filosófica acompaña continuamente mi caminar, en forma de filosofía dispersa. Tal vez Carlos tenía razón ayer, cuando dijo que los alumnos de Aureliano no solo hacemos filosofía dispersa, sino que también somos dispersos. Al menos en mi caso es cierto y parece que en el de Maresma también. Ya somos 2. Somos lo que hay. En mi carácter de desertora, lo que les leeré es un texto súper fragmentario, escrito desde la precariedad laboral, el intento de supervivencia y la conmoción por la catástrofe. Mucha conmoción. Parte 1. ¿Por qué pensar en la filosofía de la historia? Y aquí un epígrafe larguísimo que seguro ya todas y todos han escuchado. Articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente fue. Significa apoderarse de un recuerdo tal como este
relumbra en un instante de peligro. De lo que se trata para el materialismo histórico es de atrapar una imagen del pasado, tal como ésta se le enfoca de repente al sujeto histórico en el instante de peligro. El peligro amenaza tanto a la permanencia de la tradición como a los receptores del mismo. Para ambos es uno y el mismo. El peligro de entregarse como instrumentos de la clase dominante. Bueno, esta es la tesis 6 sobre el concepto de filosofía de la historia. Para mí, el trabajo académico carece de sentido cuando no se relaciona con la realidad. Me es imposible escribir cuando este ejercicio no parte de la conmoción que me provoca lo que observo, escucho o vivo. Esto obviamente no puede ir al lado de la productividad académica. Desde hace más de un año me encuentro sacudida por las imágenes de destrucción y muerte provenientes de Gaza. Veo a diario en las redes sociales fotos desgarradoras que no puedo describir sin romper el llanto. Aparentemente hay muchas cosas que no puedo hacer sin romper el llanto. Durante los primeros meses de este genocidio televisado, sentí enojo e impotencia, pero sobre todo me invadía una sensación de incredulidad que me llevaba a preguntarme, ¿cómo es posible que estemos presenciando esto y no pase nada? ¿Cómo es posible que tengamos constancia de que están pasando estas cosas y no hagamos nada, o no podamos hacer nada? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se esté repitiendo esta historia? Dice Walter Benjamin en la octava tesis sobre el concepto de historia, y cito: el asombro ante el hecho de que las cosas que vivimos sean aún posibles en el siglo XX, decía él, y en el siglo XXI, digo yo, no tiene nada de filosófico. No está al comienzo de ningún conocimiento, a no ser el de que la idea de la historia de la cual proviene ya no puede sostenerse. Fin de cita. Entonces, si bien esta última pregunta que yo me he hecho no está al comienzo de ningún conocimiento, sí es la interrogante que pone en jaque la concepción de la historia, desde la que se hace incomprensible el genocidio que estamos presenciando. Esta concepción es la idea del progreso como norma histórica, es decir, la idea de un avance que sucede casi de forma automática, sin necesidad de intervención, simplemente porque así es como funciona la historia. Más adelante, en la tesis 13, Benjamin nos advierte que esta idea del progreso como norma histórica es un dogma que implica tres aspectos. Por un lado, la idea del progreso de la humanidad como un todo y no solo de los saberes o de la tecnología. La concepción de un progreso infinito y, finalmente, un progreso automático que avanza solo como la corriente de un río. Benjamin continúa afirmando que esta idea de progreso está ligada a la concepción del tiempo como homogéneo y vacío. Se trata de un tiempo en el que cada segundo es idéntico al siguiente y que acontece separado de la materialidad. Desde la perspectiva que piensa la historia como un progreso continuo, lineal, infinito y automático, es inconcebible que estemos presenciando un genocidio más, porque ese paso en el progreso humano ya estaba superado. Además, nos sorprende muchísimo que a pesar del amplio acceso a la tecnología y la interconexión que esta posibilita, estas atrocidades sigan sucediendo. Es evidente que esta concepción de la historia no nos permite comprender la actualidad y tampoco nos ayuda a entender cómo llegamos aquí. Desde esta problematización sugiero a la filosofía de la historia como un asidero para tratar de pensar las catástrofes actuales. En un artículo titulado Las tareas filosóficas del presente, que Aureliano escribió en 1994, nos invita a buscar, y cito, una filosofía viva que se encuentra lejos del fárrago estorboso y muerto de las doctrinas filosóficas, que no son más que una invención escolar. Cierro cita. Aquí tal vez se inserta también la idea de la deserción de la que se habló ayer por la tarde. Y también se hace evidente, con lo que estoy a punto de decir, que no he leído el texto de la filosofía dispersa de la que estamos hablando desde ayer. En otro texto titulado Apuntes sobre historia y crisis, Aureliano afirma que, y cito, el interés por la historia es en última instancia un interés político. Fin de cita. Estas dos aseveraciones nos acercan a la posición de discurso desde la cual queremos pensar a la filosofía de la historia.
una filosofía viva y profundamente política que no puede separarse del interés de nuestro autor por el marxismo y que es alimentada por su cercanía con Benjamin Echeverría y Revueltas. ¿A qué se refiere Aureliano cuando habla de una filosofía viva? Definitivamente lo mejor que podríamos hacer es preguntarle porque ella nos dirá. Pero me voy a aventurar a seguir con el texto, ¿no? Y al final podrás decirnos qué piensas. Recuerdo que en diversas ocasiones llegó a plantear la idea de que la filosofía se había convertido en un zombie, es decir, un muerto viviente que pasa sus días buscando cerebros vivos, pero que al entrar en contacto con ella terminan en este mismo estado de muerte en vida, repitiendo siempre las mismas palabras en un tono monótono. Un poco como nos contó ayer Evodio sobre Gauss como un fotógrafo de cadáveres que se convierte a su vez en uno de ellos. Mientras los zombies de las películas repiten cerebros, la filosofía zombie repite de manera dogmática las obras de los grandes clásicos filosóficos sin dejarse interpelar por la realidad material que le increpa. Es así como el dogma del progreso como norma histórica sobrevive en forma de zombie a pesar de enfrentarse a la realidad material del genocidio que sucede ante sus ojos, por nombrar una de las múltiples catástrofes del presente. Entonces, una filosofía viva se deja trastocar por la realidad y utiliza la dialéctica para eludir la mordida del zombie. La dialéctica la mantiene inquieta, como la realidad misma, en una danza constante con la materialidad y con la historia. El zombie que carece de ritmo no puede seguir los pasos de cumbia, porque como todas sabemos, los zombies no pueden siquiera con los pasos repetitivos de payaso de rodeo que bailamos en cada fiesta de 15 años. Precisamente porque es materialista, histórica y crítica, esta filosofía, la viva, es también política. Acá quisiera abrir un paréntesis para aclarar que, al hablar de política en este contexto, nos acercamos a Bolívar Echeverría, que en Valor de Uso y Utopía afirma que la política es el ejercicio de darle forma a nuestra vida en común, a nuestra socialidad. Esta idea es también cercana a lo que ayer decía Simón sobre la forma natural que también Bolívar Echeverría. Esto quiere decir que esta filosofía viva se involucra en estos procesos colectivos de dar forma a la vida. Los piensa, los critica, los atraviesa y se ve atravesada por ellos. En palabras de Aureliano, y cito, la filosofía de la historia es o debe ser una actividad reflexiva sumamente importante para el quehacer político y aún podría ser identificada y descrita como uno de los lugares en cuyo seno se discuten algunos de los aspectos básicos del discurso teórico-político y de los diversos programas y proyectos de transformación social que proponen y avanzan los grupos sociales que disputan el poder al interior de una formación social determinada. La filosofía de la historia como filosofía viva se encuentra en la posición de proponer una lectura inquieta, acorde con la catastrófica realidad. Desde este posicionamiento, la filosofía de la historia no se contenta con hacer una lectura, sino que se involucra, y nos involucra en permitirnos reconocer nuestra participación en el proceso de dar forma a nuestra socialidad. A partir de aquí podemos preguntarnos no solo cómo pensamos la historia, sino qué hacemos con ella. Segunda parte. Filosofía de la historia para pensar las catástrofes actuales. Algunos retazos. Y empiezo con otro epígrafe porque a mí también me gusta. Y este es de un texto de Aureliano. Y dice, la catástrofe no es un mal sueño, sino la realidad en acto de la cohabitación monstruosa entre el progreso y capital. Punto 1. Moralización. Hace unos años, Paloma y yo escribimos a cuatro manos un texto en el que criticábamos las interpretaciones moralizantes de la historia. En aquella ocasión dirigimos nuestra crítica a la carta escrita por Andrés Manuel López Obrador, en la que exigía al rey de España que pidiera disculpas por la conquista y la colonización. Acá quisiera retomar algunos retazos de ese artículo para pensar el genocidio del pueblo palestino. Pensar la historia desde una perspectiva moralizante que la narra y la enfrenta desde la idea de que lo que mueve a la historia es la lucha entre los buenos y los malos, extrae de ella toda dialéctica, porque los buenos serán siempre los buenos y los malos serán siempre los malos. Se trata de una visión maniquea de la historia que ignora las relaciones que se encuentran alrededor, en este caso las relaciones coloniales y de explotación que están y han estado en juego. Esta moralización promueve una interpretación que desarraiga
arraiga el conflicto de la realidad material en la que sucede, planteándolo como una lucha entre dos culturas, religiones o identidades distintas que viven en el vacío y en la que un lado es bueno, superior y civilizado, mientras el otro es malo, inferior y bárbaro. Desde esta perspectiva, la guerra en Gaza es un conflicto en el que Israel se defiende de forma legítima del terrorismo de Hamás y así protege su muy civilizada forma de vida, en la que las mujeres y las personas de la diversidad sexual sí tienen derechos. Por otro lado, al cuestionar la moralización y descolocar la guerra de esta dinámica de los buenos contra los malos, podemos ver, entre otras cosas, que se trata de una lucha en y por un territorio. En esta guerra, un lado trata de defender los 360 kilómetros cuadrados que le quedan después del despojo, mientras el otro trata de exterminar a más de 2 millones de personas que siguen habitando ese territorio para construir desarrollos turísticos e inmobiliarios. Una lectura política, materialista y dialéctica de la historia nos permite comprender que se trata de una guerra por el territorio y los recursos disfrazados de conflicto cultural, religioso, étnico e identitario. Identificar la validad política de las catástrofes nos ayuda a entender que todas están relacionadas y que, por lo tanto, el despojo nos une más allá de las identidades. Nos permite también ver que existe una red de relaciones de explotación que se justifica a sí misma, se mantiene y se beneficia al promover las divisiones provocadas por la xenofobia y el miedo a la diferencia cultural y religiosa. Con eso no quiero desestimar la relevancia de las diferencias culturales, soy antropóloga. Lo que sí quiero es enfatizar que estas diferencias son utilizadas para los fines y el beneficio de las clases y los países dominantes. Por esto, quienes apoyamos la liberación palestina decimos que sin Palestina no es libre, nadie es libre. Punto 2. Capital y catástrofe. Dice Aureliano en un texto titulado Escenas de la Realidad, en el que reflexiona sobre la pandemia, y abro una cita: la catástrofe, que no deja de producir escombros, se llama modernidad hegemónica. Tiene como sujeto activo el capital, como causa formal la doctrina del progreso y como causa eficiente la lucha por la ganancia máxima. Indecida. Esta posición del discurso fundamentado en las tesis sobre la historia de Walter Benjamin visibiliza que la problemática es mucho más profunda que el conflicto por el territorio que mencionamos en el inciso anterior. El genocidio del pueblo palestino, el desplazamiento de las comunidades campesinas e indígenas en Chiapas, los ataques a las comunidades zapatistas, el abandono de las comunidades de Guerrero después del huracán, los procesos migratorios masivos, el cambio climático, las y los desaparecidos, la narcoviolencia, la guerra civil en Siria, el abandono de la población valenciana trasladana. Estas y todas las otras catástrofes comparten un suelo común. Son inducidas por el proyecto civilizatorio moderno, por el capitalismo como sistema de relaciones que busca la acumulación por sobre todas las cosas. El capitalismo no es, y cito de nuevo a Aureliano, solamente un modo de producción, sino el modo de organizar y efectuar el mundo de la vida, una configuración técnica del trabajar y el consumir que tiene como condición de su existencia la destrucción sistemática del mundo de la vida. Fin de cita. Y bueno, para no dejarnos aturdir, como dijo ayer Tania citando a Blanca, quiero invocar nuevamente la noción echeverriana de política como la posibilidad de dar forma a nuestra socialidad, lo que ayer llamó Simón forma natural. En este presente descorazonador, en el que alrededor solo alcanzamos a ver catástrofe, es importante recordar que este modo capitalista de organizar y efectuar el mundo de la vida es una red de relaciones de la que somos parte, y que, aunque estas relaciones se han petrificado y son un hueso duro de roer, seguimos guardando como colectividad la posibilidad de darle una forma muy otra a nuestra socialidad. Punto 3, y último ya, termino. Poesía en armas. Y aquí me estoy robando el título de la publicación que repartía el Sirasus Cafo en las calles de la Ciudad de México y en Ciudad Universitaria. A diferencia de Daniela, yo sí voy a aprovechar la oportunidad de tenerles aquí como público cautivo para leerles poesía. Entonces, termino mi participación con el siguiente texto de Rasha Abdullahi, una escritora palestina. El texto se llama De acabar con la paz.
cuenta o no Hayek Hatta de que la paz es la guerra que ganaron? Buscar la paz ha sido la mejor excusa para hacer la guerra. La paz de represión, la paz del cementerio, la paz del cielo de bombardeos en alfombra y altares sangrantes, paz de la quietud que necesitan, paz del peso de cadenas, paz de los ahogados, paz de aquellos que se quitaron la vida, paz de redención total, paz de robarlo todo y no dejar nada por lo que luchar o defenderse, paz de hogares desalojados, paz de cárceles repletas, paz de 23 horas en aislamiento, paz de puestos de control, paz de vigilancia total, una paz sin disenso ni desacuerdo, paz sin pago a los trabajadores, paz de granjas vacías, paz de mataderos desbordados, paz de sangre en el piso del matadero, paz de cartuchos y granadas vacías, paz de las huellas del tanque, paz del zumbido del dron, paz de mano dura, de aceleración y de progreso, de unión casi perfecta con la punta del garrote, paz de largas carreteras desde la ciudad cerrada hasta la aldea, paz de la superficie homogénea del largo muro, paz del puesto del francotirador, paz de desaparición, paz de secuestro, paz de amarras y mordazas. Y no más escándalo de súplica y protesta, no más nuestros cánticos y risas, nuestros lienzos colgados en furgones de policía, nuestros murales sobre barricadas, no más bailes ante un público de escudos antidisturbios, no más el ruido de quienes viven, quienes resisten, no más el ruido de niños que juegan a perseguirse, el ruido de abuelos contando historias, no más el ruido de los despachos de comida, de medicamentos, de mercadería, de las deudas condonadas en voz alta, no más el ruido de músicos, pintores y poetas, artesanos y escultores, no más nuestros micrófonos abiertos y ollas comunes, no más el sonido insurgente del cuidado mutuo, la mutua reparación, la ocupación de casas abandonadas, el uso de motores de tren como generadores eléctricos. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, no solo rodea la dispersión, la filosofía de Aureliano, también la rodea la sensibilidad y el profundo compromiso con la vida política que se trae también a la academia, al auditorio, a estos lugares que se hacen en una institución, pero que no dejan de extraernos la energía. No dejamos de ser los motores de eso, y como motores creo que pues podemos girar para otro lado, o como diría Benjamin, párense, también con silencios. Bueno, voy a dar ahora la palabra a ustedes para que comience el diálogo.